Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Tala de Lira en la Osa Mayor. Hoy quiero hablarles sobre el sonido. Les hemos dicho que el sonido tiene la capacidad de sanar. Asimismo, el sonido tiene la capacidad de manipular las mentes que se encuentran débiles o dispersas. El sonido es una capacidad maravillosa que pueden percibir los seres humanos. Y dependiendo de las frecuencias que escuchen, estas frecuencias podrán elevarles a niveles más sutiles de conciencia o bajarlos y enajenarlos, poniéndolos en un estado como aquello que ustedes llaman zombies, es decir, un estado en donde su cuerpo es como una caja y su conciencia se mezcla con la conciencia colectiva sin ser capaz de tomar decisiones independientes. Existen frecuencias de sonido que ustedes definen claramente. Sin embargo, si nosotros les dijéramos que las luces tienen también una frecuencia de sonido, tal vez sería un poco complicado para ustedes entenderlo o creerlo. Sin embargo, este hecho se ve reflejado cuando ustedes van a atravesar la calle y la luz del semáforo aún no ha cambiado para ustedes en verde y un grupo de personas cruzan estando en rojo y ustedes sienten que su cuerpo es llevado hacia ese grupo de personas que atraviesan, sabiendo que no es su momento y que ustedes deberían de esperar. Eso es porque esas frecuencias de sonido que viajan a través del color y que son percibidos por sus ojos mayormente, hacen que la energía dominante de las personas que están al lado de ustedes los absorban a ustedes y ustedes no puedan reaccionar como lo harían independientemente. Esto es similar a la conciencia que tienen ciertos grupos de animales. Cuando ustedes ven a un grupo de palomas juntas, su conciencia no es individual, aunque ustedes vean diferentes cuerpos, su conciencia es una. Pero cuando una de ellas está lastimada y un ser humano se acerca a ayudarle, ese amor y esa atención del ser humano hace que esa conciencia que está en el cuerpo de esa paloma se desprenda, por así decirlo, del grupo general de conciencia de esas palomas y se vuelva una conciencia individual. Esto es posible gracias a la mezcla de energías provocada por el amor del ser humano. El amor del ser humano es muy importante y realmente no debería de tomarse a la ligera, puesto que puede cambiar las cosas. El amor expresado con sonidos tiene virtudes sanadoras. Esto puede sonar un poco críptico para ustedes y sin embargo, aquellas chamanas y chamanes que nos están escuchando pueden entender a un nivel celular lo que les estamos diciendo. Ustedes humanos han llevado a lo largo de la historia una enseñanza impuesta por otros que es limitante. Es como cuando ustedes se refieren a adorar a ese personaje que se llamó Jesús, como si él fuera alguien diferente de ustedes, como si él fuera capaz de sanar, hubiera sido capaz de sanar a todas las personas que se le acercaban. Sin embargo, esa no fue su misión. Esa fue la misión que se interpretó de él con propósitos económicos y de control, como ustedes lo intuyen. Con esto no queremos ofenderles, no queremos decir que dejen de creer en él, pero queremos decirles que ustedes deben ante todo creer en sí mismos y en sí mismas, puesto que no hay nada que esa energía que habitó ese cuerpo no pueda hacer lo mismo que ustedes que están habitando en estos cuerpos. El sonido tiene muchas virtudes. Los sonidos graves tienden a sanar las capas de su cuerpo físico. Los sonidos más agudos tienden a sanar sus capas más sutiles, sus cuerpos más sutiles. Nosotros les pedimos que cuando ustedes se encuentren enfermos, física o emocionalmente, encuentren un lugar en donde estén tranquilos y tranquilas y simplemente abran su boca un poco y dejen salir el sonido A.
El sonido A podría entenderse que es el sonido de la creación. El conjunto de las vocales, sin consonantes en cualquier idioma, sería capaz de formar un idioma. De la misma manera que existe la tradición esotérica en los humanos, que dicen que aquellos de ustedes que conozcan el verdadero nombre de un ser angelical podrán tener poder sobre ese ser. Es lo mismo con ustedes. Todos ustedes tienen un nombre, por así decirles, esotérico, un nombre oculto. Ese nombre está formado solamente por vocales. Y no es de que ustedes tengan control sobre un ángel. Es simplemente que ustedes llegan a tener control sobre sí mismos, representados en aquello que para ustedes es un ángel. El ángel no es más que la conexión con su yo superior, pero ustedes le ponen una etiqueta como si fuera un ser distinto. Los seres humanos, en su mayoría, han crecido sintiendo que deben de tener que depositar su fe en algo o en alguien, en un objeto, en una persona, en algo externo a ustedes. Y esto no son más que mecanismos de control, de los cuales ustedes pueden deshacerse, puesto que ya no son útiles en esta energía. Si ustedes aprenden a conocer las propias combinaciones de ustedes mismos y ustedes mismas con las vocales juntas y mezcladas, podrán encontrar un lenguaje que les es propio a ustedes. Esto no debe de ser forzado. Su intuición sabe guiarles. Es simplemente que ustedes tienen que encontrar un lugar tranquilo, relajarse, poner su intención y dejar venir. La voz humana es capaz de crear muchos matices y muchas frecuencias. Eso no es simplemente para que ustedes canten y se escuche bonito o se escuche feo y desarmónico. La voz de los seres humanos tiene un propósito, y ese propósito está en los sonidos que emiten, en las frecuencias que están involucradas con estos sonidos. En estos momentos, ustedes están recibiendo bloques de pensamiento con el cuarto lenguaje que les explica más, de manera que ustedes puedan entender lo que nosotros estamos diciendo ahora y que puede resultar críptico en un primer nivel de lectura. Nosotros les pedimos que abran su entendimiento para cosas y lecciones que nunca antes han escuchado. En el fondo, ustedes podrán sentir la verdad de lo que nosotros estamos diciéndoles. El sonido, ya sea provocado por sus voces, o por algún instrumento, o por algún objeto, tiene una frecuencia que tiene el poder de alterar las cosas y los estados. Un ejemplo muy básico es cuando una persona canta con una voz muy aguda y hace vibrar un vaso de cristal, una copa de cristal, y si la frecuencia y la entonación llega al punto donde vibra la copa, estas dos frecuencias juntas harán que el cristal explote. Nosotros no queremos que ustedes exploten vidrios, simplemente queremos que entiendan y conozcan su propio timbre de voz. ¿Por qué en estos momentos ustedes hablan con el timbre que utilizan? Ustedes saben que pueden modular su propia voz, hacerla más grave o más aguda, pero ¿por qué han decidido tener el tono que tienen? ¿Qué significa para ustedes? Si ustedes no aman su tono de voz, pregúntense, ¿por qué? ¿Qué recuerdos dolorosos les trae del pasado de otras vidas? ¿O qué disfuncionalidades despiertan en sí? Y sepan que con voluntad ustedes son capaces de adoptar cualquier tono permanente que ustedes deseen. A lo largo de su vida, su voz no es que vaya evolucionando, es que en la medida en la que su cuerpo
físico evoluciona y su conciencia evoluciona, sus frecuencias vibratorias de voz lo hacen igual. Se dice que en la creación lo primero que hubo fue el sonido. Esto es cierto. El sonido A es lo más relacionado al inicio de la creación, para que ustedes puedan entenderlo de una manera lineal. Esto es mucho más complejo y sin embargo es muy poderoso. Hubieron civilizaciones muy antiguas en la humanidad en donde las personas que vivieron en aquella época eran capaces de levantar objetos simplemente con el uso de su voz, ya que como todo es frecuencia y vibración, si ustedes, al igual que con el ejemplo de la copa, en donde la copa de cristal vibra una frecuencia y la voz humana, si alcanza esa misma frecuencia, es capaz de romperla. De la misma manera, si una voz humana alcanza la frecuencia vibratoria de un objeto a unos decibeles más bajos, no romperá el objeto, pero sí será capaz de levantar este objeto en el aire independientemente del peso y la masa del mismo. Algunos de ustedes estarán recibiendo imágenes en estos momentos y sabrán de qué construcciones estamos hablando, que aún existen actualmente y que fueron creadas con vestigios del uso del sonido. Ustedes pueden levitar cosas con el sonido. Lo más complicado de hacer es creer que pueden hacerlo. Y sin embargo, en generaciones venideras, este conocimiento que les estamos dando actualmente parecerá algo evidente. Hace 20 años, cuando el canal llegó a vivir a la ciudad europea en la que radica, la producción de productos orgánicos estaba destinada a ser comprada por personas que tuvieran un cierto nivel económico. Las tiendas que vendían esos productos, no eran tan populares ni tan abundantes. Con el paso de los años, actualmente existen muchos tipos de niveles de tiendas que venden productos orgánicos con diferentes precios. Preguntarle a alguien que vive en la misma ciudad sobre si toma más cuidado respecto al tipo de productos que compra para alimentarse es algo evidente. Esta misma evidencia no existía hace 20 años. A nosotros nos encantaría decirles a ustedes que en 20 años la conciencia humana habrá evolucionado a tal punto que las capacidades de lo que ustedes pueden lograr con el uso del sonido y de la voz les parece una evidencia. Sin embargo, no queremos mentirles. Este tipo de conocimientos llegarán y se harán populares en un lapso de tiempo más o menos prolongado. Este tiempo puede reducirse dependiendo de la conciencia humana y del despertar de sus hermanos y hermanas. Ustedes, como pioneros y pioneras de la primera línea, son quienes están recibiendo estos conocimientos que ustedes ya lo saben. Simplemente nosotros les estamos recordando, puesto que una de las condiciones para que ustedes se encarnaran en sus cuerpos humanos fue la capacidad del olvido de sus vidas pasadas y del conocimiento que han adquirido. Sin embargo, en esa nueva energía, ustedes pueden reclamar ese conocimiento. Se lo merecen, y nuestras palabras no hacen más que remover las fibras sensibles de lo que ustedes tienen en su interior. Hace muchos años, el canal creció en una cultura en donde el sistema religioso católico era el imperante. Y ella vio una película en donde un ángel se encarnaba en un humano y se enamoraba de una humana y decidía dejar de ser ángel. Ella se preguntó en esos momentos, ¿qué pasaría si ella fuera un ángel encarnada en un cuerpo humano? De acuerdo a su sistema de creencias de aquella época, esto parecía algo inverosímil e increíble.
Sin embargo, nosotros queremos decirles que ustedes son algo más que ángeles encarnados en cuerpos humanos. Son seres perfectos que han decidido venir a un mundo limitado, con cuerpos limitados, con percepciones limitadas, y a pesar de tanto contraste y tanta densidad, están retornando a sus orígenes. Usamos el término ángeles porque es algo que a ustedes, es un concepto que a ustedes les trae esa figura etérea, mágica, superior, todopoderoso y bien intencionado. Sin embargo, como ustedes saben, los ángeles no existen como ustedes los han creado a lo largo de la historia, con alas. Eso es una percepción humana. Ustedes quizás no crean, pero a lo largo de la historia, en libros sagrados que han descrito el encuentro de humanos con ángeles, lo que describen, en realidad, son encuentros de seres humanos con figuras y seres no físicos de otras dimensiones e incluso de otros planetas. Es solo que la conciencia humana de aquellos momentos trata de darle una explicación lógica a aquello que no lo es. Actualmente ustedes se encuentran en un nivel de conciencia diferente y evolucionado. Si ustedes se encontraran cara a cara con alguna de esas energías que han sido descritas como ángeles, ustedes probablemente no lo describirían como un ángel. ¿Quieren tener esta experiencia? Permítansela, solicítenla, experiméntenla. No tienen límites a lo que ustedes pueden invitar a su campo energético. Pero sí pueden poner límites a quienes quieren entrar en su campo energético. Especialmente en días pasados, cuando el año humano estaba a punto de terminar. Se intensificaron las energías, tanto positivas como negativas en el planeta. Y se puede decir que los vampiros energéticos estaban hambrientos. El canal experimentó momentos en donde estuvo bajo ataque, es decir, que sin razón aparente llegaban pensamientos, ideas y emociones destinadas a adormecerla y a bajar su frecuencia vibratoria. A tal punto que la hicieron dudar de su propia magnificencia. Ya que estos seres, entre más ustedes duden de su propia luz y de su magnificencia, más los alimentan, y entre más luz tengan ustedes, apagar esa luz es lo más satisfactorio que les pueden otorgar. Es por ello que nosotros insistimos en que escuchen su sistema de guía. El canal tomó una ducha y el contacto con el agua le ayudó no solo a empezar a despejar su energía densa, sino que clarificó su mente y su intuición, y se dijo que en esos momentos expulsaba de su campo energético a todas esas energías densas y negativas y no les permitía que se alimentaran de ella. Saliendo de tomar la ducha, es como si ella hubiera hecho un cambio total y su energía fuera otra. Cuando ustedes se encuentren en un nivel bajo emocionalmente, nosotros les sugerimos que tomen una ducha y se laven el pelo. Al lavar el pelo, el contacto con el agua hace que se limpien sus chakras y sus campos energéticos y sea más fácil para ustedes encontrar el modo de volver a elevar su energía vibratoria. Con amor y respeto ponemos nuestra mano en nuestro corazón y agachamos la cabeza hacia el colectivo humano despierto. Fin del comunicado.